Capítulo 1. El mundo de los magos. Kiritsugu y Shiro acababan de entrar en un departamento. Antes de que el asesino de Magus le pidiera al chico que le mostrara su brazo, ellos dejaron sus maletas en la sala. Yo solo quería ayudar, susurró Shiro. Perder. Pero debes tener cuidado cuando vayas a ayudar a alguien. Tienes que tomar en cuenta varias variables. Kiritsugu desapareció el antebrazo del pelirrojo, este tenía un moretón. ¿Cuáles variables? Preguntó el chico confuso. ¿A quién vas a ayudar? ¿Cómo los vas a ayudar? ¿Por qué los vas a ayudar? Y, sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de que los ayuden? Habló el asesino de Magus con normalidad, como si estuviera acostumbrado a considerar dichas variables. En la mente del chico, dichas variables llegaron a ser consideradas. 1. ¿A quién ayudaste? Respuesta. A una mujer y a un niño que estaban siendo maltratados por un oficial de seguridad. 2. ¿Cómo los ayudaste? Respuesta. Intenté que el oficial de seguridad no los maltratara. 3. ¿Por qué lo ayudaste? Respuesta. No había ninguna razón en específico. Pero, si tuviera que haberla, entonces simplemente sería que, la señora y el niño, estaban siendo maltratados sin ningún motivo. 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que los ayudaras? Respuesta. Ya que Kiritsugu intervino, el guardia se tranquilizó. Pero, si solo hubiera estado él, la mujer seguiría siendo maltratada, y él hubiera terminado con más que un simple moretón. Su padre adoptivo sacó un botiquín y sacó una crema para bajar la hinchazón. Shiro, en la actualidad se está viviendo una histeria colectiva. Lo que hiciste fue lo correcto. Pero debe tener cuidado, sobre todo, cuando llegue a Inglaterra y entre en la Torre del Reloj. ¿Por qué especialmente en la Torre del Reloj? Porque los magus son especialmente orgullosos. Un intento de ayuda podría ser tomado como una subestimación de sus habilidades y, al final, lo terminarán viendo como un insulto. Los magus son el tipo de personas que no aceptarán ningún tipo de ayuda, incluso si realmente lo necesitan. Pero eso es ridículo. Kiritsugu asintió. Lo es. Los avances que podrían hacerse en el mundo de la hechicería si los magus abandonaran un poco de su orgullo serían abismales. Pero eso significaría abandonar también el prestigio, y eso es algo que ellos nunca permitirán. Por eso debes tener cuidado cuando ofrezcas tu ayuda a cualquier magus. Entiendo. Shiro se acercó a la ventana de la habitación del hotel. El estado en el que se encuentra este país da un poco de pena. El paisaje visto a través de la ventana era realmente lamentable. La contaminación abarrotando el aire, los edificios en un estado de completo deterioro, la gente gritándose debido a la histeria colectiva que los inundaba. Y Jordania, es uno de los países más estables del Medio Oriente. A diferencia de los demás países deben estar mucho peor. Y los países de Sudáfrica deben estarlo aún más. Kiritsugu asintió. Solo cuando ves este tipo de situaciones, es cuando te das cuenta de la situación actual del mundo. Lo peor de todo esto, es que podría solucionarse con absurda facilidad. Shiro y Kiritsugu habían tomado un vuelo con escala desde Japón hasta Inglaterra. Ahora se estaban haciendo escala en Jordania, uno de los países de Medio Oriente. Este vuelo era más económico que uno directo, y el autónomo debía ahorrar tanto dinero como fuera posible. Esto con el fin de lograr que la operación de asalto contra los Einsberg fuera un éxito. Además, en el caso de que su plan fallara y Shiro no pudiera obtener una recomendación, Kiritsugu también necesitaba el dinero para poder mantener a su hijo dentro de la Torre del Reloj. Utilizando la Moonsel, el asesino de Magus asintió. Es sorprendente que la humanidad incluso no pueda ponerse de acuerdo, al borde de la extinción. Kiritsugu suspiró. Si fuera el antiguo yo, ya hubiera estado planificando acciones en contra de los Arway. Son ellos quienes han colocado más trabas a la hora de emplear la Moonsel. La única razón por la que no me uní a la resistencia y me volví su enemigo, fue porque usar el Eavensfell era mucho más factible. Los Arway tienen el control de, aproximadamente, el 60% del mundo, lograrán arrebatarles el casi control que poseen sobre la Moonsel, es un trabajo para el que se necesita más que una sola persona. Shiro. ¿Sí? Repíteme nuestro plan. El pelirrojo suspiró. ¿Otra vez? Sí.
Tener el plan lo más claro posible es lo que te permitirá sobrevivir en el mundo de los magi. Un error podría costarte la vida. Abordamos un vuelo a Inglaterra. Una vez que lleguemos al aeropuerto, nos separaremos. Yo tomaré un taxi que me esperará para llevarme a un complejo de apartamentos. Allí me quedaré mientras estudio en la torre del reloj. Dejaré de presentarme como Emiya Shirou y, a partir de ahora, negaré tener cualquier tipo de relación contigo. Tampoco buscaré contactarte, a menos que sea una gran emergencia. Mientras esté estudiando, mantendré un perfil bajo y crearé tantos contactos como me sea posible e investigaré todo lo que pueda sobre el estado actual de los Ainsburn. Eso es todo, ¿no? Kiritsugu asintió. Mientras tanto, yo volveré a mi oficio como trabajador independiente. Intentaré negociar con la asociación para recuperar las partes restantes de la cresta de la familia Miya y también buscaré cualquier punto débil en las defensas de los Ainsburn. Viejo, ¿estás seguro de que puedes volver a tu antiguo trabajo? Dijiste que estabas lisiado, preguntó Shirou preocupado. Y lo estoy. La cresta de los Emiya ahora está contigo, lo que dificulta el uso de mi hechicería de manipulación temporal, y varios de mis circuitos mágicos resultaron dañados en mi último trabajo. Dicho esto, nunca dependí en extremo de mi hechicería para poder cazar magus o a especies fantasmales. Todavía puedo utilizar mis balas del origen, así como todo el armamento que solía utilizar. Además, ya que tuve que investigar la hechicería de mi familia para poder adaptarla al combate, siempre que me mantenga en lo básico, debería ser capaz de utilizarla. Entonces, ¿estarás bien?, preguntó el pelirrojo preocupado. Kiritsugu asintió. Siempre que no tenga que tratar con un magus o un apóstol muerto muy poderoso, o algo por el estilo, debería ser capaz de salir con la vida de los trabajos. Al menos hasta que la maldición de Angra Mainyu corrompa por completo mis circuitos, hasta el punto de que me sea difícil, incluso el simple hecho de moverme, a la velocidad con la que avanza la maldición, debería tener al menos unos cuantos años antes de que el nivel de la corrupción se vuelva así de elevado. Pensó el mago. ¿Realmente eres tan infame en el mundo de los magi?, preguntó el pelirrojo sacándolo de sus pensamientos. Sí. Al cazar a varios magus que se salieron de control, me gané el odio de muchas familias. Es por eso que no deben descubrir que estás relacionado conmigo, al menos hasta que seas capaz de defenderte adecuadamente. Shiro asintió. El aprendiz de magus y de herrero se sorprendió cuando su padre le contó cuál era exactamente su trabajo como autónomo. Él fue conocido como el asesino de magus, en cierto sentido era el asesino de la asociación. Se dedicaba a cazar magus y otros seres que se salían de control, poniendo en peligro a muchas personas inocentes. Pero, al hacerlo, salvaba a tantas personas como le era posible. Cuando Kiritsugu le contó sobre esto, Shirou declaró que eso era algo admirable, cosa que el asesino de magus negó. El trabajador independiente le contó que, para detener a esos magus, tuvo que hacer cosas terribles, acciones que, incluso, les costaron la vida a personas inocentes. El pelirrojo estaba confundido, él simplemente no podía ver al mismo hombre que lo había salvado como un frío asesino que sacrificó a la mínima para salvar a tantos como le fuera posible. Él quería saber más sobre el pasado de su padre, pero, al ver el rostro adolorido de este, Shirou se contuvo. Ve y descansa, todavía quedan 2 horas hasta que salga el próximo vuelo. Te despertaré cuando llegue la hora. Shiro asintió y se dirigió a su habitación. Utilizar hipnosis para que el niño se vaya a dormir. ¿Qué aviones? Habló la espada que Shiro había dejado en la sala. Quiero hablar contigo un momento. ¿Qué quieres? Necesito que cuides a Shirou de ahora en adelante. Ambos sabemos que no está hecho para ser un magus, no tiene la personalidad que ellos deben tener, en pocas palabras, es demasiado bueno para su propio bien. Lo sé, es por eso, y por tu relación con él, que esta misión es tan riesgosa, dijo Senji. En un principio, no estaba seguro de que esto fuera a funcionar, de hecho, estuve a punto de abortar todos los planos múltiples veces. Si sabías que los riesgos eran tan altos y las probabilidades de que saliera todo bien eran tan bajas, ¿por qué no lo hiciste? Para alguien que es tan meticuloso y calculador como tú, esta es una acción ilógica. Kiritsugu sonrió con ironía. ¿Cuál es la probabilidad de que logres crear la espada definitiva?
En vida, fueron casi nulas. Mi objetivo, al fin y al cabo, es crear un arma que iguale e incluso supere a varias construcciones divinas. Crear eso, con el tiempo limitado de una vida humana, es prácticamente imposible. Y, aún así, sigue persiguiendo dicho sueño sin dudarlo, al igual que yo. La mayor diferencia es que, a diferencia de ti, yo terminé perdiéndolo todo, y llegué a un objetivo opuesto al que quería lograr. ¿Entonces?, preguntó curioso Muramasa. Shirou fue distorsionado por el incendio de Fuyuki, y sufre el síndrome del superviviente. Al ver lo terco que es cuando se le mete algo en la cabeza, y el poco sentido de autoconservación que tiene, he tratado de evitar que se entere del sueño que perseguí. Para alguien como él, que vive con la culpa y el deseo de ayudar, ser un héroe de la justicia debería ser como la meta perfecta para que él la persiga. Pero temes que llegue a la misma conclusión a la que tú llegaste, él asintió. Así es, y, en mi ignorancia, se lo comenté. A pesar de que me arrepentí y no volví a hablar de ello, me vi obligado a tocar el tema tangencialmente cuando le expliqué por qué llegué a ser conocido como el asesino de Magus. ¿Crees que lo heredó? Tu sueño, lo amigo. Pero mis palabras tuvieron un efecto en él, y creo que su actuación en el aeropuerto es una señal que demuestra que estoy en lo correcto. Por eso quiero que lo protejas, no solo de las personas que se encuentran en el mundo de los Magi, sino también de su propia distorsión. ¿Y no temes que acabe mal al perseguir mi sueño? Es diferente. Incluso si se obsesiona con crear la espada definitiva, tú estarás ahí para guiarlo. Incluso si falla, solo debe transmitir sus logros a través de ti, como lo hicieron sus predecesores. No debería poner su vida en riesgo por eso, o al menos, eso espero. Senji se quedó callado por un momento. Después, finalmente habló. Bueno, lo entiendo, además, es mi descendiente, no puedo dejar que muera tan fácilmente. Tranquilo, le ayudaré a conseguir una buena vaina. Esto pilló desprevenido al Magus. ¿Vaina? Muramasa rió ligeramente. Ese chico es tan cercano a ser una espada como lo es a ser un humano. En pocas palabras, lo que él necesita es a alguien que actúe como su vaina. Las espadas se dañan si se usan mucho y no reciben el mantenimiento adecuado. Las vainas se usan para retenerlas y resguardarlas, de modo que no se dañen. El chico necesita a alguien que actúe de esa forma. Aunque algo extrañado por la forma en la que la espada dedicó a explicar las cosas, el asesino de Magus entendió el punto. Encontrar a alguien así será algo complicado. Pero es mucho más sencillo que ser un héroe de la justicia o crear un arma casi imposible. Ante este comentario, el autónomo no pudo hacer nada más que esbozar la misma sonrisa irónica con la que lo había cuestionado el herrero. Al día siguiente, Shirou se encuentra bajando en un aeropuerto en Londres, la gente le rodeaba, algunos abordaban y otros desabordaban. Decir que no estaba nervioso sería una subestimación. Aunque los dos habían volado en el mismo avión, él se separó de su padre dentro de este para que nadie sospechara de su relación. Había desabordado de este por su cuenta y ahora estaba en un país que no conocía. Todo esto mientras iba hacia un lugar repleto de personas que podrían matarlo si llegaban a enterarse de su relación con Kiritsugu. Además, su único aliado colgaba de su cintura, resguardado en su vaina. El chico con grandes ojeras agradeció que su padre hubiera conseguido grabar un pequeño hechizo en la vaina de su espada. Este creaba una sencilla sugerencia que hacía que cualquier persona normal no le diera importancia a la katana. El aprendiz de Magus salió del aeropuerto y vio a un hombre con un cartel con su nombre. Por primera vez desde que empezó a recibir esas espartanas lecciones de inglés dadas por Taiga, el pelirrojo realmente las agradeció. Disculpe, dijo el chico. ¿Muramasa Shirou?, preguntó el hombre enfrente del taxi. Sí, soy yo, dijo el aprendiz de Magus mientras mostraba su identificación en el pasaporte. El hombre asintió. Bien, primero coloquemos su equipaje en la maleta del vehículo. Después de que lo hagas te llevaré a donde me han indicado. Gracias. El chico guardó su equipaje con la ayuda del conductor, y después se montó en el auto, dejando que lo llevaran hasta su destino. Así, el conductor lo llevó a través de Londres hasta la dirección que le habían proporcionado. Fuyuki era una gran ciudad, tanto así que estaba dividida en dos partes. Pero no era nada comparada con la capital de Inglaterra.
Era tan grande que Shirou tenía miedo de perderse. Si sus estudios estuvieran limitados a solo una parte de la ciudad, a él no le preocuparía. Pero como cada departamento tiene sus propias instalaciones repartidas por todo Londres, así que al aprender de Magus no le iba a quedar de otra que aprender cómo moverse dentro de la capital. El conductor lo dejó a una cuadra del lugar donde debería estar la puerta, que él utilizaría para entrar a la realidad, donde se encontraban las instalaciones del departamento de creación de la Torre del Reloj. El pelirrojo entró en el espacio donde se encontraron las instalaciones y se encontró al verlas. Cuando el viejo dijo que en la facultad de creación todos eran artistas, en alguno que otro sentido, no estaba bromeando. Si el aprendiz de herrero tuviera que describir las instalaciones con una sola palabra, esa sería extravagante. Los edificios eran todo menos típicos. Las estatuas o, mejor dicho, golems, adornaban las calles. Las luces de las lámparas brillaban de colores diferentes y de forma intermitente. Esto es increíble. Shirou pensó emocionado, mas no lo hizo. Kiritsugu se lo había anunciado. No reveles tus pensamientos ante los magus, o se aprovecharán de ellos. Él era un terrible mentiroso, pero gracias a su padre Yasenji, había logrado controlar sus emociones, al menos hasta cierto punto. Shirou entró al edificio que parecía ser su dormitorio. El estrafalario edificio lo confundió un poco. Pero, después de algunas idas y vueltas, él encontró su habitación. Por favor, que sea esta. Suplicó el chico antes de introducir su llave y girar la perilla. Para su suerte, la llave entró sin problemas, la puerta se abrió, y él pudo entrar. Uf, qué bien, por un momento creí que tendría que pedir ayuda o algo. Eso podría ser malo, ya que no conozco a nadie. Shirou entró a su dormitorio, él descubrió que no era más que una recámara normal, unos pocos muebles, un closet, y una cama. Bien, es todo lo que necesito. ¿Qué te parece, abuelo? Es lo suficientemente bueno. Ahora, vamos, comienza a configurar el hechizo, tal y como te enseñé. Shirou asintió. Él sacó 4 pequeñas hojas de metal que se encontraron guardadas en su equipaje y las sacudieron en las 4 esquinas de la habitación, luego tomó un poco de polvo de acero y procedió a crear un círculo mágico, tal y como su maestro le indicaba. Está listo. Bien, entonces colócame en el centro. Shirou hizo lo que se le pidió y clavó la katana en el centro del círculo. Ahora enciéndelo con tu od. Shirou asintió y encendió sus circuitos mágicos, su od pasó a la katana y de esta pasó al círculo mágico. Creación de territorio. El taller de Muramasa. Al decir estas palabras, toda la habitación empezó a cambiar. El círculo se grabó a fuego en el piso y, cuando la remodelación terminó, la habitación se había convertido en una mezcla entre el cuarto que había en el dormitorio y el taller en su casa en Japón. Esta era la única habilidad de manipulación de territorio que Muramasa podía utilizar, la visualización de que su taller siempre estaría junto a él, permitiendo que éste actuara como una base. Obviamente Muramasa no era un magus, y mucho menos uno que pudiera manipular una gran área de esta forma. Pero, después de haberse transformado en un espíritu y, con el pasar del tiempo, fue capaz de adquirir esta habilidad. A fin de cuentas, sin importar qué tan grande fuera Muramasa como artesano, no podía crear nada sin su taller. Bien, parece que está a la perfección. Muramasa hubiera asentido si pudiera. Era nuestra única opción, un herrero no es nada sin su taller. Shirou asintió. Por cierto, mocoso. ¿What? ¿Crees que estuvo bien? Senji no era alguien que demostrara mucho su preocupación. Pero eso no significaba que no estuviera preocupado por su descendiente. ¿A qué te refieres? Preguntó el pelirrojo confundido. No le contaste a Kiritsugu sobre tus sueños, dijiste que lo harías. El aprendiz de Magus se vio algo arrepentido. Tenía planeado hacerlo, pero me di cuenta que el viejo ya tiene muchas cosas de las que preocupa, no quiero ponerle más encima. Eso lo puedo entender. Pero entiende tú esto, chico. Los sueños para los magus son mucho más de lo que puedes ver a simple vista. Esas pesadillas que últimamente te aquejan, pueden representar más de lo que te imaginas. Shirou tragó saliva. ¿Crees que pueda ser algo peligroso? Normalmente, te diría que es poco probable. Pero, considerando el contenido del sueño, estoy casi seguro que sí.
en ese caso, tendré cuidado. Por tu bien, espero que así sea. El pelirrojo asintió. ¿Quieres que empecemos a forjar? Zenji sonó alegre. Me alegra que te encuentres entusiasmado. Pero después de un largo viaje lo mejor que puedes hacer es descansar, debes poder mantenerte concentrado a la hora de forjar. Entiendo, en ese caso, me iré a dormir. Buenas noches, abuelo. Duerme bien, chico. Normalmente, Shiro hubiera estado encantado de poder dormir después de un día tan ajetreado. Pero, desde hace unas semanas, eso había cambiado. Cuando era niño y acababa de ser adoptado por Kiritsugu, no paraba de tener pesadillas sobre el incendio. Pero, desde que se encontró con Muramasa, sus sueños habían cambiado, de tener pesadillas sobre la tragedia empezó a soñar con espadas. Sin embargo, eso solo apareció hasta hace algunas semanas, el incendio volvió y volvió con más fuerza que nunca, cada noche era peor, y hoy no sería la excepción. Shiro se encontró en medio del incendio, todo se reprodujo tal y como él lo grababa. El aire cargado de humo y ceniza, el sonido chispeante y el calor de las llamas, el olor a carne quemada. Lo primero que él vio fue aquel infierno llameante, el incendio que le arrebató todo. Y él estaba parado en medio de este, a lo lejos, lo podía ver, el barro negro rojizo avanzando con rapidez mientras lo consumía todo. Una vez más, aquella voz lo llamó. Ese Shiro, por favor ayúdame. Pero él no pudo ver de quién era, así que empezó a caminar sin control de su propio cuerpo, como si estuviera en un trance. Con mucho esfuerzo, Shiro apretó sus puños con fuerza. Tal y como lo hizo aquella vez, él se obligó a ignorarlo, a ignorar los gritos, las súplicas, el fuego, y el dolor. Todo mientras se preguntaba una sola cosa. ¿Por qué? ¿Por qué sigo volviendo aquí? Lo que él nunca esperó, fue que alguien le contestara. P por Q lo de deseo. ¿Eh? Al oír aquella voz, tan linda, tan dulce e inocente, en medio del infierno, él sintió un escalofrío. Buscando su origen, el pelirrojo se giró hacia donde creyó que ésta provenía. Y, ahí, estaba el barro, este comenzó a cambiar a gran velocidad, lo que en un principio parecía lava, comenzó a tomar propiedades orgánicas. Poco a poco, lo que no era más que lava negra y rojiza, se había transformado en la vaga forma de una persona. ¿Quién eres tú? Esto nunca había pasado, en ninguno de sus otros sueños esto le había ocurrido. Y a él le aterraba. Aquella criatura empezó a moverse, pareció intentar sonreírle. Y yo quiero cumplir tu deseo, mi deseo. Susurró el aprendiz de Magus asustado. Podremos hacerlo. Traeremos al gran Grial a este mundo una vez más. Aquella cosa se acercó lentamente y, por cada paso que daba hacia adelante, el pelirrojo daba un paso hacia atrás. Pero parecía que era imposible escapar de aquel ser. Aún hay tiempo. Tranquilo, lo intentarán una vez más, no hay duda. La cosa estuvo a punto de tocarle. Pero, en el momento en el que su mano roja y carnosa lo iba a rozar, él se cayó de la cama, despertándose. Chico, ¿estás bien? Estás transpirando, y te ves pálido. El aprendiz de herrero no podía hablar, sabía que, si lo hacía, vomitaría. Después de calmarse un poco, pudo decir, tuve un muy mal sueño. Estás jodiéndome. Estás transpirando y parece que hubieras visto algún tipo de monstruo o algo así. Lo hice. No sé qué era esa cosa, pero era aterradora. ¿Crees que fuera solo un sueño? ¿O sentiste algo más? El joven bajó su mirada. No estoy seguro, pero cirugía del barro y era muy aterrador. Además dijo algo muy extraño. ¿What? Que quería cumplir mi deseo. Eso confundió al herrero. ¿Tu deseo? Shiro asintió. Aunque no sé cómo esa cosa puede ayudarnos a crear la espada definitiva. Muramasa se quedó callado por unos instantes. No estoy muy informado acerca de seres que se meten dentro de los sueños de las personas. Pero sé que existen, de eso no tengo duda. Aún así, si esa cosa nació de esa acumulación de maldiciones, preguntó el chico confuso. La espada hubiera sentido si pudiera. Sí. Estaba sellado cuando todo el desastre sucedió.
Pero, incluso desde adentro de mi sello, pude sentirlo una insana cantidad de maldiciones como nunca antes había sentido, y soy un herrero que ha creado espadas malditas, sé de lo que estoy hablando cuando te digo que nunca había visto nada igual. Esto sorprendió al joven. Espera. ¿Significa eso que el incendio no fue por una fuga de gas? Hubo hechicería implicada. Shiro estaba temblando. ¿Qué era esto que estaba sintiendo? ¿Fue ira? ¿Fue miedo? O ambos. Él no podía ponerlo en palabras. Pero, el saber que un magus había causado el incendio de Fuyuki, despertó una gran cantidad de sentimientos que él no sabía que tenía. Por supuesto que sí. ¿Realmente creíste que algo como ese desastre no estaría relacionado de alguna manera con la hechicería? Creí que Kiritsugu te lo habría dicho. No. Él no me dijo nada. Tal vez no quería hacerme recordar esos momentos. Antes, él me decía que, cuando me vio por primera vez, parecía como una marioneta a la que le habían cortado las cuerdas. Ese podría ser un buen motivo. Un silencio momentáneo cubrió la habitación. Por cierto, chico, ¿no deberías prepararte para tus clases? Al ver cuánto tiempo había perdido, Shiro se apresuró todo lo que pudo. Por un momento agradeció que, aunque hubiera uniformes establecidos en la asociación de magus, estos solo se le dieron a magus sobresalientes y reconocidos, por lo que, no fue obligado a vestirse con uno, y simplemente se vistió con una camisa blanca y azul junto con un pantalón negro. Antes de irse, tomó también una chaqueta, agarró su katana, y salió corriendo de la habitación. Shiro corrió hasta llegar a una parada de autobús, donde tomó el que le dejara más cerca del Museo Británico, la cara oculta de la Torre del Reloj. Él atravesó las barreras necesarias para llegar a las instalaciones, donde se encontraron los departamentos que conformaban la institución, y griega. ¿Qué clase tienes primero?, preguntó su ancestro. Hoy tengo 3 clases. Fundamentos generales, mineralogía y, por último, teoría de la hechicería moderna, dijo jadeando mientras llegaba hasta la sala donde tendría su primera clase. El chico entró al gran auditorio donde se daría esta. Este estaba lleno de varios magus de todo el mundo, aunque la mayoría eran europeos. Todos eran magus jóvenes de entre máximo 13 a 16 años. El chico tuvo cuidado de dónde sentarse. Era conocido que, dentro de la Torre del Reloj, existía un cierto racismo de los magus europeos hacia los magus de otros continentes. Finalmente, él encontró un asiento libre al lado de una chica que parecía ser asiática al igual que él. Ella era una chica joven de edad similar al pelirrojo, tenía cabello castaño largo y ojos azules. La chica vestía una chaqueta azul púrpura junto con una blusa blanca con pantalones cortos. Ella también utilizaba anteojos. Ella asintió levemente como señal de que reconocía su presencia, un gesto que él le devolvió. Ambos no hablaron mucho, la chica se mostró incómoda y bastante nerviosa, así que él no quiso incomodarla aún más. Los dos esperaron durante unos minutos hasta que el profesor entró en la habitación. Él era un hombre alto y fornido, de gran musculatura, mentón semicircular, así como barba y cabellos rubios. El hombre vestía un traje gris de rayas verticales, él se veía como un político, uno de los lores de la Torre del Reloj, el líder de la facción democrática y jefe de la Facultad de Fundamentos Generales, su nombre, Donel Trambello Elrod. El fornido hombre cayó a la sala con su sola presencia y comenzó su conferencia sin dilatación. 2 horas más tarde, Shiro acababa de salir de su primera clase. Esta había sido más informativa de lo que él esperaba, aunque Lord Trambello parecía ser una persona áspera y algo inflexible, era un excelente educador a sus ojos. Él les informó de todo lo que estudiarán de aquí a los próximos 5 años, de forma que hasta él pudo entenderlo. El aprendiz de herrero se preguntaba si Lord Trambello sería su profesor en todas sus próximas clases o si, por otro lado, solo les daría esta conferencia inicial y, la próxima clase, sería dada por otro maestro. Shiro se alegró de que, durante su primer año, todas sus clases se le impartirían en el edificio principal de la Torre del Reloj. En los próximos años tendrá que ir a las instalaciones específicas de cada facultad. Tenía media hora entre su primera clase y la segunda, así que caminó con tranquilidad. Él se movía a través de los pasillos de Mistile hacia otra de las 5 salas principales del departamento. En esto, recibiremos su primera conferencia sobre mineralogía.
Shiro entró al auditorio. En estructura, este era similar al anterior, pero estaba dotado de diferentes herramientas, así como de piedras preciosas y demás minerales. El pelirrojo tomó asiento en uno de los lugares vacíos. A diferencia de la clase anterior, esta no se encontró tan llena, pues la clase de fundamentos generales era obligatoria para todos los magus, a diferencia de esta. Generalmente, todos los estudiantes recibieron las clases del departamento de fundamentos generales durante años antes de entrar en las clases de otras facultades. Sin embargo, estudiantes talentosos y sobresalientes, o estudiantes con las conexiones indicadas, podrían tomar múltiples cursos al mismo tiempo. También se sabía que el departamento de hechicería moderna, a pesar de ser un gran departamento, solía aceptar a cualquier estudiante que estuviera dispuesto a aprender sin tener en cuenta su talento o linaje. Al igual que la última vez, tuvo que esperar hasta que llegara el profesor. Este no era un señor como en su clase anterior, pero era un miembro de la familia Meloastea, familia que estaba a cargo del departamento de mineralogía. En su primera clase, se les pidió que formaran dúos, ya que se les pasaría por una serie de pequeñas pruebas para medir sus habilidades. Él y otra chica tuvieron problemas para hallar compañeros. Bueno, no solo él y la chica, los magus miembros de otras familias poco conocidas o de continentes también tuvieron ligeros problemas. Pero, en el caso de la chica, era un poco peor, no solo por no ser de Inglaterra, cosa que resaltaba gracias a algunos de sus rasgos, sino también porque el profesor la elogió como uno de los mejores estudiantes de primer año cuando tomó las pruebas de ingreso. Normalmente, cualquier magus hubiera querido aprovecharse de eso, pero el hecho de que la niña fuera de una familia de fuera de Europa durante y que además tuvieran que hacerlo la primera clase, bueno, a nadie le gustó compararse desde el primer día con el mejor de la clase. Aunque a Shiro esto no le importaba, él no vino a estudiar aquí por prestigio o ese tipo de cosas, necesitaría adquirir tanto conocimiento como pudiera para crear su sueño y el de su ancestro. El que le pusieran con la mejor de la clase era más una bendición para él que un infortunio. Ella era una chica de su misma edad. Poseía ojos de color aguamarina y cabello rubio largo y ondulado, con un peinado que consistía en 2 coletas gemelas. Su vestimenta consistía en un abrigo de cuello de tortuga rojo, una falda negra, y medias largas negras debajo de sus zapatos de cuero marrón. «Es un placer conocerte», dijo ella con un toque de orgullo en su voz. Para Shiro, ella actuaba como una dama y una estudiante modelo, perfecta en apariencia y en sus notas también. «Muramasa Shiro, es un placer», se presentó él extendiendo su mano. «Muramasa Shiro HMN, ¿de casualidad eres japonés?», ella preguntó interesada mientras le devolvía el saludo. «Sí. Mi familia vive en la isla de Kyushu, en la ciudad de Fuyuki», respondió Shiro. La chica sonrió interesada. «Oh, ¿en serio? Mi familia también vive en la isla de Kyushu, y también en Fuyuki». Solo le tomó unos segundos darse cuenta de lo que significaba esa declaración. «Espera. ¿What? Señorita Tosaka. Baje la voz», habló el maestro. «Espera, Tosaka. La misma familia de magus de la que Kiritsugu me dijo que no me relacionara, es a Tosaka. Según lo que el viejo me dijo, ella no asistiría a clases este año. Aunque sea la mejor estudiante de este curso, recuerde que hicimos una excepción especial para que pudiera inscribirse, considerando lo tarde que lo pidió. Tenga algo de respeto», continuó el profesor. «Ese sí, profesor, mis disculpas», respondió ella avergonzada. La chica miró a Shiro con ira contenida. Por el resto de la clase, ella no le habló ni una sola vez. La chica era sin duda la mejor de la clase, sobresalió en todos los aspectos, mientras que Shiro fue promedio en la mayoría de los casos. El único caso en el que él la superó fue en el análisis de los minerales y joyas. La lección terminó, y Shiro estuvo a punto de salir hacia su última clase. «Espera ahí», dijo la chica sujetándole de una mano. Con una sonrisa incómoda, él le preguntó: «¿Pasa algo, Tosaka-san?». Su máscara de estudiante modelo se estaba derrumbando, pero a ella poco le importaba en este momento. «¿Qué quieres decir con, pasa algo, Tosaka-san?», dijo ella claramente enojada.
Soy la heredera de la familia Tosaka, la familia que fue designada como la segunda propietaria de la ciudad de Fuyuki, y nunca se me informó de ninguna familia de magus con el apellido de Muramasa. Tú y yo tenemos cosas de que hablar. Shirou suspiró internamente. Esta era la razón por la que no queríamos encontrarnos con la heredera de los Tosaka. Ella era la segunda propietaria de la tierra espiritual de Fuyuki. Las tierras espirituales son terrenos místicos, donde se pueden encontrar fuertes líneas de mana, lugares que aumentan el poder de la hechicería y, en el caso de los de primera clase, lugares donde se puede activar la verdadera magia. La Asociación de Magos tiene la propiedad de la mayoría de las tierras espirituales de alta calidad en todo el mundo, pero, para fines prácticos, la administración real de la tierra se deja a un linaje local de magus que está relacionado con la asociación. Estos magus encargados son los llamados segundos propietarios. Ellos se hacen cargo de administrar toda la actividad sobrenatural dentro de su territorio. Una vez que un nuevo magus fija su residencia en una tierra espiritual de la asociación, se espera que solicite el permiso del segundo propietario antes de establecer su taller. Por supuesto, hay magus que no respetan esta norma, como su padre. Estos suelen ser magus que no están dentro de la asociación y, generalmente, estos mejorarán ocultos, de modo que, siempre que no causen problemas, no puedan tener problemas con la asociación. Él realmente no sabía en qué año se había mudado su familia de Guanakyusu, y por alguna razón su abuelo no lo registró con claridad. Existió la posibilidad de que ellos se mudaron antes de que los Tosaka llegaran a Japón. Sin embargo, lo lógico hubiera sido informarle a los Tosaka sobre su estadía en la Tierra, y el cómo ellos habían estado en esta desde hace quién sabe cuánto. Sin embargo, al parecer, su familia no lo había hecho, tal vez porque no se esperaban magus como tal, o por cualquier otra razón, mientras que, por otro lado, Kiritsugu tenía más de una buena razón para querer permanecer oculto de estos, lo que se resumió en que él estaba ilegalmente en Fuyuki desde el punto de vista de la asociación. Ahora, volviendo a su dilema, Tosaka no aceptaría un no por respuesta, ya a él tampoco le convendría enemistarse con la familia que regentaba la ciudad donde estaba viviendo. Lo entiendo, Tosaka-san. Pero en este momento tengo clases, ¿podríamos terminar esta conversación más tarde?, preguntó él nervioso. Ella entrecerró sus ojos. ¿Qué clase tienes ahora? Teoría de la hechicería moderna. La chica chasqueó su lengua. Planeaba entrar como oyente a esa clase, pero no la escribí como parte de mi plan de estudio. Además, también tengo clases después de esta, murmuró ella. Tosaka-san. Bien, dámelo. Él ladeó su cabeza confundido. ¿What? La dirección de tu dormitorio. ¿Qué más? Oh, eso, claro, respondió mientras le daba un papel con su dirección, sin entender del todo el porqué. Ella lo tomó y le dijo: bien, iré esta noche. No pienses en escapar o te perseguiré por toda la torre del reloj, ¿entiendes? Entiendo, respondió él, más por instinto que porque comprendiera lo que estaba pasando. Nos vemos más tarde entonces. Dicho esto, ella salió de la clase hacia su siguiente lección. Chica intensa, ¿no lo crees?, comentó Muramasa, balanceándose de la cintura del chico. Ante esto, el pelirrojo no pudo hacer otra cosa que asentir. El cambio llegó a tiempo a su última clase, en otro auditorio. Este tenía menos estudiantes que los dos anteriores, según tenía entendidos, era el departamento más joven en cuanto a historia. No obstante, se decía que el profesor que daba esta clase, a pesar de ser el lord más reciente, era también aquel que había producido un mayor número de estudiantes asombrosos en los últimos años. El aprendiz de magus se sentó en un asiento vacío y, al ver que no llegó el profesor, él se dispuso a observar a sus compañeros de forma disimulada. Había dos chicos rubios que eran completamente diferentes el uno del otro, también había un chico de cabello castaño con anteojos y, sentada, a algunos asientos de distancia de él, una chica rubia con un peinado con coletas en forma de taladros. Se estaba sentado. Después de un rato, el profesor llegó, seguido por una persona que no pudo distinguir bien, debido a que usaba una capucha. Él era un hombre alto de unos 27 años con el pelo largo y suelto. Llevaba un abrigo rojo con adornos dorados en los hombros, y su rostro tenía una expresión tremendamente amargada.
La persona que le siguió se sentó en uno de los asientos cercanos al suyo, y él comenzó a sentir algo extraño con respecto a esta persona. De esta forma, el hombre procedió a iniciar la clase. Yo seré su maestro durante este año, se pueden referir a mí como maestro o como Lord el Mello y segundo, no olviden el I. Shirou pudo ver cómo el hombre tenía mala actitud desde el comienzo, era sin duda una persona de mal despertar. Pero, como profesor, era muy dinámico y didáctico, él podía entender por qué era uno de los más grandes conferenciantes dentro de la torre del reloj. En sí, la clase se le pasó volando, y ni siquiera se dio cuenta. Para alguien como él o Kiritsugu, las clases de este hombre valían oro puro. Justo cuando estaba a punto de abandonar la sala, una voz le detuvo. «Espera. ¿Otra vez?» Pensó algo que preocupó el pelirrojo. «Sí, maestro. Tu nombre es Muramasa Shirou, ¿no es así?» Shirou asintió. «Así es. Según tus papeles, vienes de la ciudad de Fuyuki en Japón, ¿verdad?» Shirou volvió a asentir. Esto dejó pensativo al joven Lord. «¿Sucede algo, maestro?» «Nada, es solo que la última vez que estuve en esa maldita ciudad, no oí de ninguna familia de magus que tuviera tu apellido». «¿Maldita ciudad?», pensó confundido el chico. «Mi familia es un poco diferente a las familias usuales. Y eso hace que, más allá de nuestras obras, no seamos muy conocidos». «Obras y esa espada, así que sí estás relacionado con las espadas malditas Muramasa, creía que solo compartías el apellido. Pero parece que no es solo eso». «Exacto, mis antecesores crearon esas espadas». «Ya veo. Hay algo sobre lo que quiero preguntarte. ¿Conoces algo sobre un ritual conocido como no obstante?» Alguien les interrumpió. Era la misma persona que entró detrás del profesor. Una persona calentándose un abrigo con una capucha y una falda. Shirou la reconoció como una chica un poco menor que él. «Disculpe profesor, me encontré con la señorita Reines cuando salía, me pidió que le dijera que le espera en su despacho». La cara del maestro se amargó ante la mención de ese nombre. «Gracias, Gray». Shirou se acercó para ver a la persona con la que su maestro estaba hablando más detenidamente y, súbitamente, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Algo se encendió dentro de él, una sensación cálida que no había sentido desde que conoció a Kiritsugu. El chico vio que no poseía la misma fuerza que aquella vez, no obstante, aún así, se había encendido. La chica también se le quedó mirando durante un rato. «¿Les pasa algo a ustedes dos?», interrumpió el joven señor. «No, nada», dijo el pelirrojo. «Me iba a preguntar sobre algo, maestro». «Sí, pero parece que tendrá que ser más tarde. No quiero tentar a esa chica, entiendo, yo también tengo que reunirme con Lord Valueleta, ¿estás en el departamento de creación?» Shirou asintió. «Mi objetivo es crear la espada definitiva». Por un momento, numerosas emociones recorrieron el rostro del señor. La primera fue el miedo y la última fue la amargura. «Tienes un objetivo muy grande si quieres superar esa cosa, ¿what?». Lord el Mello y segundo negó con su cabeza. «Nada, vámonos Gray». La chica siguió al Lord, no sin antes darle un pequeño gesto de despedida al chico. Sus clases habían terminado por el día de hoy y, a pesar de eso, todavía le quedaría mucho por atender el día. La reunión con Lord Valueleta, su encuentro con Tosaka, y todavía le queda su entrenamiento con Muramasa. Sí, hoy iba a ser un largo día.